La idea de realizar esta clase de misiones en nuestro tiempo, en donde salimos a proclamar a Cristo, pero sin un plan completo de discipulado que les enseñe a las personas las doctrinas principales, es una idea totalmente contraria a la orden dada por el Dios soberano en la Gran Comisión. Ustedes se acuerdan que en la Gran Comisión el Señor dice, id y haced discípulos. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, el problema al que como Iglesia de Cristo se ha venido enfrentando toda la fe desde hace muchos años, no se debe a que no se predique el Evangelio, sino más que todo a la existencia inevitable de las distintas congregaciones con los distintos enfoques que nosotros tenemos en el mundo. Y esto es una realidad que nos ayuda a contextualizar y a hacer más eficiente el esfuerzo misionero. Lo anterior es muy importante porque aunque sabemos que el esfuerzo de la Iglesia por realizar misiones se basa por entero en el mensaje que proclama a la persona y la obra de Jesucristo, de tal manera que podríamos decir que la comprensión de todos los aspectos soteriológicos, es decir, relacionados con la salvación, es relativamente entendidos por todos de la misma manera. Bueno, todas las iglesias que tienen la misma identificación doctrinal con la fe reformada, por decirlo así, pero también es cierto que hay ciertos elementos que son muy importantes, como la liturgia, el enfoque del discipulado, el tipo de gobierno y tantas otras cosas que creo son determinantes al momento de plantar una iglesia local. Y estos últimos temas podrían llegar a ser motivos de conflicto y hasta de rupturas de la membresía una vez se han constituido las iglesias locales. Por todo lo anterior surge una pregunta fundamental para la obra evangelística o misionera, y es: ¿son posibles las misiones conjuntas? ¿O solo una denominación o iglesia local debe realizar esta tarea? Esa es la interrogante que vamos a resolver a través de la Escritura en nuestra escuela dominical de hoy, que lleva por título Las misiones conjuntas. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 13 y vamos a leer desde el 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, leo en Reina Valera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En este pasaje de la Escritura se observa que desde el primer siglo la iglesia primitiva fue la encargada de enviar los misioneros a través de todo el Mediterráneo. Este modelo de misiones es la forma o paradigma de autoridad que debemos considerar, sobre todo en la época presente, para realizar la labor misionera. Otra reflexión teológica que necesitamos realizar sobre las misiones, partiendo de este texto, es la base de autoridad sobre la que reposa toda la obra de expansión del reino en el mundo. Y esa base de autoridad no es otra que la soberanía de Dios, su gobierno y providencia en el mundo y la iglesia. Y basados en esto es que podemos entonces pensar en la obra misionera, sea desde la iglesia local o incluso si llegan a sumarse otras congregaciones. En la parte final vemos que también es una necesidad para nosotros como iglesia que comprendamos que toda misión
toda obra misionera requiere supervisión y apoyo, sobre todo apoyo moral, apoyo espiritual y apoyo financiero, puesto que plantar una iglesia, contrario a lo que se piensa, no es una actividad separada de la iglesia local, sino el corazón mismo de la proclamación del Evangelio. Cada uno de estos aspectos vamos a tratarlos en nuestra escuela dominical y vamos a iniciar hablando de las misiones conjuntas y el paradigma misionero. Las misiones conjuntas y el paradigma misionero. Bien, la iglesia de Antioquía a la que se refiere este texto fue constituida o plantada en Antioquía de Siria, que era considerada la tercera ciudad más importante de todo el Imperio Romano en ese momento. De hecho, esta congregación permaneció hasta muchos años después de que murieran los llamados padres de la iglesia. Y digamos que aún la iglesia oriental, porque Siria está al oriente, la iglesia oriental ortodoxa hizo un reclamo de autoridad parecido al que hizo el catolicismo romano, basado en que la iglesia de Antioquía de Siria había sido una de las primeras constituidas y ellos llegaron a pedir una especie de sucesión apostólica, como lo hiciera el romanismo. Entonces, ustedes pueden ver que hay una importancia histórica de esta iglesia. Esta congregación local, debido a este pasaje principalmente, y a toda la evidencia histórica alrededor del tiempo de duración de la iglesia de Antioquía, es considerada la iglesia misionera por excelencia. Pero el hecho de que de allí salieran las primeras misiones, aunque no es un dato menor que podamos banalizar, considero que esto no es lo más importante, sino que todo lo que dice el libro de los Hechos en este pasaje relacionado con el cumplimiento de la comisión que el Espíritu de Dios encargó a Pablo y Bernabé para la realización del primer viaje misionero, aunque no haya sido la primera misión. Sin embargo, por todo lo que nos ofrece este pasaje, es lo que resalta su importancia. Y es aquí donde se empiezan, en esta iglesia, donde se empiezan a estructurar formalmente las misiones cristianas dentro del contexto de la iglesia, una iglesia que ya existe. Porque seguramente muchos de ustedes estarán diciendo, pastor, pero el Señor también envió 12, envió 70. Después vemos en Hechos capítulo 1 que envía una gran cantidad de hombres que están junto a Él el día de su ascensión a los cielos, 50 días después de su resurrección. Entonces, ¿por qué sería diferente esto? Porque recuerden que inicialmente nosotros, los bautistas reformados sobre todo, entendemos que en el Antiguo Testamento, aunque había un pueblo de Dios que era tipo de la iglesia formalmente se constituye en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, se empieza a constituir la iglesia y todo esto desde una comprensión pactual de la teología. Ahora bien, digamos que aquí empieza una fase definitiva en la expansión del reino de los cielos hacia los gentiles, es decir, se pasa de lo que se denomina la misión estrecha hacia la misión amplia. Explico estos dos términos, pero voy a usar palabras de Jonathan Leeman, editor de Nine Marks, cuando afirma: la misión estrecha de una iglesia como un colectivo organizado es hacer discípulos y ciudadanos del reino de Cristo. La gran misión de una iglesia y sus miembros es ser discípulos y ciudadanos del reino de Cristo. Lo estrecho tiene que ver con palabras que juzgan o sacerdotales de separación formal, o sea, del mundo, identificación como creyentes e instrucción. La misión amplia tiene que ver con el gobierno y cómo viven los hijos del Rey representando al Padre Celestial en todas las palabras y obras de la vida. Lo estrecho protege el lugar santo donde Dios habita, el cual es su templo, la iglesia. Lo ancho presiona el testimonio de Dios hacia un nuevo territorio, expandiéndose hacia donde su gobierno es reconocido.
Para fines de ilustración, podemos decir que la misión estrecha es ser una embajada, mientras que la misión ancha es ser un embajador. La misión de la iglesia entonces, aquí finalizo la cita, la misión de la iglesia entonces tiene que ver con el anuncio de la obra de Cristo a todos los que no conocen, pero ante todo dando a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, en esa misión ancha es donde la misión de la iglesia podría ser conjunta con otras iglesias. Ahora bien, el asunto del mensaje que se debe exponer en la misión no puede de ninguna manera ser distinto al que se predica en la iglesia local. Es decir, una persona no puede ir con un contenido distinto al que cada domingo se enseña en cada discipulado en la iglesia local en donde se sirva. Es decir, si la iglesia local predica como debe ser a Cristo como Rey, Salvador y Redentor, al mundo debemos exponerle la misma verdad. Pero el mundo también tiene que saber cómo adorar al Dios Todopoderoso. Y eso es fácil de establecer, sobre todo cuando se nos dice en el pasaje que acabamos de leer que en aquella iglesia había profetas y maestros. Y si le añadimos la presencia del apóstol Pablo, podemos deducir entonces que era una iglesia basada por entero en la verdad revelada de Dios. Es decir, estamos hablando de una iglesia sana. Como hemos mencionado, el hecho de la inspiración de la Escritura, en este caso, cuando habla de profetas, maestros y el apóstol Pablo, sabemos o entendemos que es una iglesia que se basaba en el mensaje inspirado que quedaría plasmado en las Escrituras. Y esta inspiración aseguraría la pureza del mensaje que se iba a predicar. Pero en el futuro sería un elemento, esta inspiración, esta autoridad de las Escrituras, esta suficiencia, sería un elemento que limitaría la admisión de cualquier persona que no tuviera la misma fe. Es decir, allí estaban los pastores y maestros, pero si llegaba una persona que quería servir y traía una idea totalmente distinta, inmediatamente la iban a rechazar. Tú no crees lo mismo que yo, no piensas lo mismo que yo, por lo tanto, no puedes hacer misiones juntamente con nosotros. No puedes ser aceptado, a menos que revises tu teología, te arrepientas y puedas hacer parte de esta congregación. Entonces, siempre que se realice una misión debemos tener cuidado tanto del contenido del mensaje, es decir, del evangelio, pero también de los elementos centrales de la adoración que van unidos a la predicación para que tal adoración pueda ser aceptada por Dios. Porque no podemos decir, no, es que la forma como lo que más se resalta, como se cante, no importa. Pues sí importa. Sí importa. Y no es que somos más estrictos que todos y para nosotros sí importa, aunque para los demás no importa. No, para Dios importa. La Escritura dice que importa y por lo tanto estos elementos deben cuidarse. De ahí a que ya si una persona tiene una manera distinta de adorar a Dios, aunque tenga todos los demás elementos, y no me refiero solo a la música, sino todos los elementos de la adoración, inmediatamente vamos a decir, no podemos hacer misiones conjuntas. No, porque ¿cómo van a adorar ellos? Por lo menos yo particularmente tendría serios problemas de conciencia con dejar una iglesia con una adoración distinta a la que la Biblia dice, a la que estoy convencido que la Biblia enseña. Ahora bien, me llama también la atención cómo empieza este texto que leímos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues bien, no solo la presencia de hombres capacitados para revelar la verdad divina, los cuales eran los profetas, encargados de revelar la verdad divina, sino también varones competentes para enseñar con detenimiento esa verdad. Me refiero a los maestros. Unos revelan por parte de Dios, Dios los usa, pero otros investigan y enseñan sobre esa revelación. Entre ambos tipos de servidores de la iglesia local velaban por la pureza de la doctrina, pero también nos sirve de referencia para algo, para entender algo
y es que solo aquellos que servían en la iglesia local podían ser enviados a las misiones. Es decir, alguien que es identificado por la iglesia local, alguien que es recomendado por la iglesia local, que es conocido por los oficiales de la iglesia local, puede ser enviado a las misiones. Esto no es de enviar el chico que llegó ayer o hace 6 meses, o es que yo quiero servir, pastor, porque tengo un corazón misionero. Sí, hermano, qué bueno que quieras servir, pero vas a tener que esperar y pasar unos filtros muy serios, porque no podemos mandar a cualquiera, porque al que enviamos representa a la iglesia. Va en el nombre del Señor, pero va también en el nombre de la iglesia local. Así que tenemos que ver qué tipo de persona eres, no solamente cuánta teología conoces, sino quién eres y cómo quieres servir. Y por eso es que las personas lo están observando. Y es por eso que a veces es tan difícil apoyar a hermanos de otra congregación. A veces uno está hablando con pastores de la misma denominación y le dice, pero ¿conoces al hermano al que vas a enviar? No, sí lo conozco, ¿estás seguro? ¿La congregación da testimonio de él? No, sí, bueno, entonces sí, vamos a ver qué hacemos, pero uno siempre siente ese temor porque se va a hacer una misión conjunta. Bien, en segundo lugar, nos dice el versículo 2, y vamos a entrar a otro punto, que es las misiones conjuntas y su base autoritativa. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, oígase bien el imperativo, es Dios dando órdenes, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, toda la misión cristiana implica la presencia de Cristo en la labor gloriosa a realizar. Este sería el primer elemento básico para lograr un acuerdo de misiones conjuntas. Porque si uno de los que apoyan las misiones no cree totalmente en el Redentor que se hizo hombre, murió en la cruz y fue el sacrificio vicario por el pecado de su pueblo, levantándose al tercer día con poder de entre los muertos, entonces no podemos unirnos con esa persona. Alguien dirá, eso es lógico, pastor. Pero miren, el siglo pasado, muchas iglesias abrazaron la teología liberal y algunos de sus derivados. Entre ellos vino juntamente con las misiones una especie de discurso socialista en que para ellos, para ese tipo de misioneros, y los pongo entre comillas, se hizo más importante que los que escuchaban el mensaje recibieran algo así como el mensaje de vindicación de los pobres y el tema de la justicia social que la predicación misma del Evangelio. Para ellos era más importante que se predicara de la igualdad, de la necesidad de tener una mejor vida, en fin, y eso no corresponde con el Evangelio. Y eso no ocurrió solamente en Latinoamérica, como nosotros pensaríamos en algún momento, por lo que, no sé si alguno recuerda lo que era la teología de la liberación, donde llegaron una cantidad de personas de izquierda disfrazados de evangélicos, incluso de católicos, y empezaron a predicar en todo el mundo que Cristo amaba a los pobres, a los ricos no los amaba, o a los que tuvieran algo o estuvieran acomodados no los amaba, y que de alguna forma había que darle todo a los pobres, y la iglesia era para hacerse visible a través de lo que le daba a los pobres. Pero ese mensaje fue muriendo. Ahora, la mayor parte de las misiones que se realizaron, sobre todo en África y América Latina, se hicieron a través de las conocidas agencias misioneras. Y su punto de origen fueron, en primer lugar, el Reino Unido y posteriormente los Estados Unidos de América. Estas asociaciones tenían recursos enormes a disposición de ellos y vinieron a nuestros países a hacer cosas como instalar comedores, orfanatos, algunas veces fundaron seminarios, pero se enseñaba mayoritariamente, era toda esa ideología socialista o de la liberación, dañando el alma y la mente de las personas que estaban allí con el tema de la lucha de clases
y la envidia, pero no el evangelio. La consecuencia de todas estas misiones fue la destrucción paulatina de la fe, pues la Biblia pasó a un segundo plano y la vida espiritual se dejó de cultivar. A cambio se tuvo más bien una vida de incertidumbre, de lucha por la igualdad. Dentro del catolicismo romano hubo una gran recepción de toda esa ideología extraña relacionada con la teología de la liberación, con el socialismo cristiano y todo eso. Pero ustedes saben quiénes aguantaron un poquito más hasta hace unos años, los pentecostales y carismáticos. Y aguantaron un poquito más gracias a, providencialmente, a su poco deseo de estudiar. Parecería una paradoja, bueno, es una paradoja en sí misma, pero como eran poco dados a leer lo que les llevaban, ellos apuntaron más hacia el misticismo irreflexivo, hacia el sentimiento, y en consecuencia fue que fueron permeados por otro tipo de cosas, pero no por esta teología. Es decir, el daño a ellos se lo hicieron más con la doctrina de la confesión positiva, con la doctrina del da para que Dios te devuelva y todo eso, pero menos daño a nivel intelectual, como pasó por ejemplo en Chile, que se hizo un gran daño a nivel intelectual por este falso evangelio. Ahora, volvamos al texto. El Espíritu Santo es el que da la orden de que aparten a los misioneros para la obra que él había señalado. Y nosotros cuando vemos eso, observamos que realmente Dios provee sus propios misioneros en el tiempo que Él quiere para hacer la obra que Él desea. Si nosotros nos trasladamos a nuestro tiempo, también tenemos que ser honestos y decir que vinieron muchas misiones conservadoras a América Latina, que plantaron iglesias, que hicieron una obra maravillosa y que fueron un regalo divino para el mundo necesitado de redención. Ellos trajeron el mensaje de Cristo a nuestra América Latina, pero llevaron también el mensaje de Cristo con misiones conjuntas y agencias misioneras a lo más lejos de la tierra, hasta lo último de la tierra. No sé si ustedes han escuchado hablar de Hudson Taylor. ¿Quién fue? Fue el misionero en China, el primer gran misionero en China. Él fue inicialmente patrocinado por una agencia misionera, la Chinese Evangelization Society, hasta que ésta no pudo pagarle más. Pero a partir de allí se convirtió en un misionero independiente y le tocó crear, como dato curioso, esta misión, Chinese Evangelization Society, fue fundada por un luterano, pero había participación de muchas iglesias que aportaban dinero para un viaje tan costoso. Pero bueno, ellos se quedan sin dinero, Taylor empieza a trabajar como independiente y él fundaría otra asociación misionera que denominó la MIC, Misión al Interior de China. Esta la apoyaría prácticamente hasta su muerte. Pero en cambio se cuenta que el gran William Carey o Guillermo Carey, seguramente sí lo hemos escuchado, de hecho en nuestra ciudad hay un colegio que lleva su nombre en homenaje al gran misionero. Carey realizó su trabajo en la India, hizo una obra maravillosa, de hecho fue uno de los más grandes luchadores en contra de una práctica perversa que había en la India, que cuando un varón moría, a la viuda la quemaban con el varón. Y Carey plantó cara contra eso, un misionero valiente, de verdad. No tuvo miedo que, como dijeron otros cristianos, no, es que esa es la costumbre. No, pero la costumbre no puede ir en contra de la palabra de Dios. Pero cuentan las anécdotas sobre el viaje de Carey, que cuando él fue a pedir dinero a la misión conjunta que podía patrocinar su viaje, ellos eran muy calvinistas, ¿sí? ¿Cómo no? Como nosotros. Y le dijeron a Carey, si Dios quiere creyentes en la India, pues Dios los levantará. Y Carey responde, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Por muy calvinistas que seamos, entendemos que los medios también son predestinados por Dios, ¿cierto? Hasta el punto que sabemos que Dios usa personas normales
ordinarias para esta labor extraordinaria que son las misiones. Y Carey consiguió recursos, después fue patrocinado, pero consiguió recursos para realizar su viaje. Entonces creo que aquí podemos ver un ejemplo donde es positivo la financiación realizada por agencias misioneras de manera conjunta y otras en donde más que todo parecen estorbar la obra que se va a realizar. Antes de cerrar, los que tengan preguntas, por favor, envíenla por los diferentes chats de la iglesia, o los que nos están viendo en vivo, por favor, a través de YouTube, pueden enviar sus preguntas. Bien, el texto también nos habla que la obligación misionera en el mundo no se encuentra en cabeza de estas instituciones o agencias misioneras. El nombre técnico para esas instituciones son instituciones paraeclesiásticas. Es decir, ellos no tienen realmente la obligación de enviar misioneros. ¿De quién es la obligación? De la iglesia local. La iglesia local tiene esta obligación. Ahora, eso no significa que vamos a satanizar a la iglesia, a las agencias misioneras. Eso no estaría bien de nuestra parte. Si las agencias misioneras quieren ayudar, nosotros decimos, bienvenidos, pero su apoyo es bien recibido, pero lo que no recibimos es su intromisión a las misiones. Si usted no quiere apoyar las misiones, si usted quiere apoyar las misiones, usted puede dar el dinero y preguntar cómo vamos. Pero si usted quiere decir cuántos misioneros vamos a enviar, si usted quiere dar el plan de misión, si nos quiere decir cómo vamos a discipular, lo más probable es que le digamos, ¿sabes qué? Recoge tu dinero y vete. Tranquilo, seguramente hay 1000 iglesias queriendo ese dinero. Llévatelo, que te vaya bien. Pero de otra manera, si no entienden el enfoque misionero de la Escritura, no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿verdad? Ahora bien, me llama la atención sobre todo este tema de autoridad, que Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia, y nos dice la Escritura en el versículo 3, que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Y uno dice, ¿quién a quiénes? ¿Quién a quiénes? Los ancianos de la iglesia a Pablo y Bernabé. Ya se habrán dado cuenta, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. El apóstol estaba arrodillado con tal vez otro de los más grandes misioneros de la historia, Bernabé, y ancianos anónimos, porque no aparecen los nombres de los ancianos. Ancianos anónimos están imponiendo las manos sobre estos dos varones para enviarlos. Cuánta humildad, ¿cierto? Hoy a los superapóstoles dicen, yo arrodillado delante de la congregación, gas. Yo no hago eso. ¿Cómo? Yo arrodillado allí. No, delante de ancianos. Y este es el corazón humilde del verdadero hombre de Dios, que entiende que necesita que cada uno ore por él y que necesita el respaldo de una iglesia local. Pablo no era miembro de ninguna iglesia pastoral cuando fue de misionero. Sí, y no era de Antioquía de Siria. No era miembro de allí. Era miembro de allí y desde allí fue enviado. No tienen unos distintivos que dicen super miembros de la iglesia universal, pero no de la iglesia local. Eso no funciona de esa manera. No. Entonces aquí vemos, hay una autoridad. Sí, es Dios, es el Dios soberano, el Dios poderoso, pero es a través de una iglesia local que son enviados los misioneros. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el paradigma de la misión, que lo vemos en este capítulo, versículos 1 y 2 del capítulo 13, y el tema de autoridad que lo vemos en el versículo 3, capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces, pasemos al punto final, que tiene que ver las misiones conjuntas, su posibilidad real y su apoyo bíblico.
Hay un texto que siempre llama la atención. ¿Estarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Sí. Las misiones cristianas, al igual que cualquier otra actividad de la iglesia, requiere que estemos de acuerdo en los aspectos fundamentales de la labor. Así como una iglesia arminiana no va a permitir que un reformado predique Efesios capítulo 1 del 1 al 11. ¿Por qué? Porque habla de la predestinación. Así tampoco nosotros en la iglesia reformada seguramente no vamos a permitir a un arminiano que traiga un mensaje humanista. Seguramente lo bajaríamos del púlpito o ellos nos bajarían a nosotros, ¿verdad? Pero entonces debemos tener en mente eso, que hay que tener muchas cosas en la mente. Necesitamos acordar realmente el tipo de trabajo que se está haciendo y promover un mensaje que ambos o que 3 o 4 iglesias estemos de acuerdo. Pero como habíamos dicho, asuntos como el gobierno de la iglesia, la forma de culto, el liderazgo masculino o la cesación de los dones espirituales no pueden quedar por fuera de la discusión al momento de iniciar la plantación de la congregación local. La Biblia nos enseña con claridad meridiana que no pueden estar dos juntos si no estamos de acuerdo. Imagínense lo que pasaría si empezamos a decir, bueno, nosotros somos cesacionistas, es decir, nosotros creemos que los dones cesaron. No estamos diciendo que Dios no sane o que Dios no haga como Él quiere, sino que no hay ninguna persona en este tiempo que tenga de parte de Dios el don de sanidad como lo tuvieron los apóstoles o los dones de milagro. Eso ya cesó, definitivamente. Pero, ¿qué pasa si otra persona cree eso? ¿Qué tal si los dos se unen para una misión? Al momento de tocar este tema, por ejemplo, llegar a primera a los Corintios, la sección que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, ¿qué vamos a enseñar? ¿Quién lo va a enseñar? Si los dos son totalmente opuestos en cuanto a esta doctrina, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos ser conjuntos aquí? No. Pero tampoco podemos cortar la escritura, decir, bueno, es que esa parte de la Biblia no la vamos a enseñar. No podemos hacer eso. Tenemos que ser honestos en esta parte. Pero sí reconozco que no podemos ser absolutamente dogmáticos aquí, debido a que se pueden presentar situaciones especiales o situaciones particulares. Por ejemplo, ¿qué tal que estemos haciendo o estemos apoyando una misión en el Amazonas? Una misión transcultural. Y el único que va es un hermano que sabemos que es muy serio, que es cristiano, que tiene muchos años, pero él cree, él es continuista. ¿Qué hacemos ahí? ¿Le retiramos el dinero enseguida si estamos apoyando eso? No, yo creo que ahí lo que hay que hacer es apoyarlo, pero entender que la iglesia que se va a plantar allá seguramente en un lugar apartado del Amazonas no va a ser una iglesia reformada. Nos toca ser totalmente conscientes. Es decir, bueno, no podemos dejar al hermano que se muera de hambre, pero tampoco podemos apoyarlo continuamente, sino que decirle, mira, solo va a haber recursos para este año, solo va a haber recursos para esto, pero en fin, tenemos que ver qué tipo de trabajo u orarle al Señor para que Dios nos guíe en qué vamos a hacer. Pero también hay situaciones que aparentemente son menores o de menor importancia, pero que pueden llegar a impactarnos negativamente. Hace algunos años nosotros tuvimos la oportunidad de iniciar un trabajo en una ciudad de aquí de la costa atlántica colombiana. Recuerdo que un varón que había sido estudiante mío del seminario de Miami me llamó, me dijo, pastorales, mira, hay unas 4 o 5 personas conmigo, yo estoy enseñándoles y me gustaría que tú nos apoyaras, que Salvación y Vida Eterna estuviera trabajando con nosotros en esta parte. Yo le dije, déjame y le consulto a los ancianos y hablo con los diáconos también. Nos reunimos, empezamos a ver la posibilidad de misión,
Dijeron sí. Luego venía lo más duro, tocar la puerta de presupuesto. Y llamamos a presupuesto, miren, tenemos esta situación, ¿qué piensan? Bueno, se revisó presupuesto y se inició el trabajo evangelístico. Llevábamos algunas semanas ya, algunos meses más bien, y no recuerdo cómo apareció un pastor joven y su pastor, eran dos pastores jóvenes de una congregación de apariencia muy ortodoxa en la Reforma, y ellos nos pidieron que los dejáramos participar en el trabajo misionero, y de esa manera la carga tanto de trabajo como financiera iba a ser menor. Nosotros dijimos, bueno, nos parece bien, pero no nos fue bien. En primer lugar, después que habíamos permitido que entraran a trabajar con nosotros, encontramos que sus convicciones doctrinales eran diferentes en muchas cosas. En segundo lugar, el modelo de trabajo de ellos era demasiado autoritario, tanto que cambiaron el horario del servicio sin consultar a nosotros, que éramos los que iniciamos plantando, y por supuesto cambiaron el orden de culto, introdujeron otro tipo de música, en fin. Después de aquella experiencia bastante amarga, decidimos salir de la ciudad para evitar que la iglesia se dividiera. No quisimos entrar vamos a poner una iglesia al lado, no, sino déjalos a ellos que trabajen, y no es bueno estorbar la labor de Dios. De todos modos, el reino se está expandiendo. Pero bueno, pasó más o menos un año y me invitaron a una conferencia misionera, y estando en la conferencia, oh sorpresa, uno de los pastores estaba allí. Yo me encuentro con él, empezamos a hablar, todos los días hablábamos de cosas distintas, hasta que llegó el punto. Y me dice, Pastor Alex, yo quiero realmente sentar mi protesta porque ustedes nos hicieron daño al salir de allá. Yo lo dejé que hablara, el Pastor Jesús estaba conmigo y lo dejamos que hablara hasta que dijimos, mira, la misión la empezamos nosotros. Y ustedes nos pidieron colaborar, luego ustedes cambiaron el orden de culto. Y no solo eso, sino que metieron música que nosotros no habíamos llevado. Entonces cuando le dijimos eso, yo le dije, ¿sabes lo que está pasando en tu mente? Que estás tan acostumbrado a dar tu propia versión de los hechos que te cegaste a la realidad. Cuando le dije así quedó y empezó a pensar, y le dije, mira, es más, si quieres llamamos a la persona que empezó la obra ya, que es tal. Y yo, Pastor, listo, vamos a dejarlo así, perdón, ya, pero no importa. Yo le dije, tranquilo, no importa. En todo caso, la palabra de Dios fue predicada y gloria a Dios, allá hay una iglesia. Entonces se puso un poco mal. No, que yo no quise, no. Pero ¿sabe cuál fue el error nuestro? Primero, nos faltó discernimiento espiritual. Sino que como vimos, es un hermano, viene, tiene cierto reconocimiento, lo aceptamos sin cuestionar absolutamente nada. Y allí nos equivocamos. Yo me acuerdo que reunidos con todos los ancianos de la iglesia, le dije, ese error es mío. Le dije, perdón, el error es mío. Y ellos me dijeron, no, pastor, el error es de todos nosotros. Porque si tú no viste, alguno de nosotros debió ver. Pero bueno, y también nos dejamos vencer por la emoción de la plantación y finalmente tuvimos que desistir para no hacer más daño a los hermanos. Entonces, insisto, las misiones conjuntas son posibles, pero requiere de condiciones muy claras antes de iniciar el trabajo misionero, porque de otra manera podemos fracasar. Ahora, si usted me pregunta si yo creo que la misión fracasó allá, no. Nosotros nos equivocamos, pero ahí hay una iglesia y que no es una iglesia cualquiera, es una iglesia sana, aunque no compartamos muchas de las cosas que ellos tienen. Entonces, no podemos sino darle gloria a Dios. Pero ¿por qué tantas complicaciones hoy en la actualidad, si en el mundo antiguo no era así? Esta pregunta surge en casi todas las conferencias misioneras. De seguro, la razón por la cual antes era distinto y ahora es diferente es porque en la antigüedad había un solo evangelio. No, y el evangelio no es el mismo hoy en día. Sí, pero no.
¿En qué sentido? Antiguamente estaban los apóstoles allí. Y si alguno decía una cosa que no correspondía, ellos corregían. Es cierto, tenemos la palabra, pero debido al pecado que mora en nosotros, no vamos a tener la misma comprensión sobre los mismos puntos. Seguramente en la salvación, sí. Gloria a Dios, porque si alguien no cree lo que dice la Escritura sobre que Cristo es el Redentor, que Dios es trino, que el Padre envió al Hijo y que el Espíritu Santo aplica la salvación, que Cristo murió, que resucitó al tercer día, que es la expiación por nuestros pecados y que intercede hoy por cada uno de nosotros, entonces, si no cree eso, simplemente no es creyente. Y nosotros no nos vamos a desgastar detrás de un no creyente para hacer una misión. En la iglesia primitiva no había discusión alguna sobre otros puntos. Estaban los apóstoles, el primer siglo, estaba todas las cosas allí. Miren, preparando esta escuela dominical, me leía un libro de una pareja de misioneros que han estado no sé en cuántos lugares del mundo, pero tienen el mismo problema de casi todos los que han ido de misiones, sobre todo misiones transculturales que le llaman, idealizan a la iglesia del primer siglo. Creen que todo lo que hicieron los hermanos del primer siglo es bueno, y ya lo hemos dicho. Si fuera bueno, no tendríamos la primera carta a los Corintios. Si fuera todo bueno, no tuviéramos las exhortaciones que se hacen a los efesios. No los tendríamos. ¿Por qué no los tendríamos? Porque las iglesias fueran perfectas. Lo he dicho y lo sostengo, que lo único realmente extraordinario que tenían en el primer siglo, distinto a nosotros, era la presencia de los apóstoles. La presencia de los apóstoles, que ellos corregían allí absolutamente todas las cosas, porque tenían la autoridad divina. Pero lo cierto es que ese mundo antiguo, la doctrina sí estaba siendo revelada y juntamente con esa revelación, los apóstoles también tenían un carácter correctivo. Por esa razón el apóstol Juan escribe en sus cartas en contra de los anticristos que se habían dado en aquella época. Hombres que trataban de menospreciar la corporeidad de Cristo. Cristo como cuerpo verdadero vino, se hizo hombre. Entonces, estos hombres eran guardianes en contra de la herejía. Pero con el paso de los años, aún el cristianismo sano se iba a empezar a dividir en grupos heterogéneos. Eran homogéneos entre ellos, pero debido a lo diferente en el pensamiento, los grupos se empezaron a dividir. Y este fue un factor decisivo en el nuevo evangelismo, porque cada quien iba a evangelizar de acuerdo a lo que pudiera entender, no relacionado con la salvación, sino con puntos como gobierno de la iglesia, liturgia, forma de discipulado y tantas otras cosas que ya hemos visto. Entonces, teniendo eso en mente, es que nosotros entendemos en nuestro tiempo que el evangelismo no es uno solo y que no es uniforme. Aún la manera de hacer misiones es diferente en unos que en otros. Miren, yo he escuchado barbaridades cuando se habla de misiones. Por ejemplo, alguna vez escuché a alguien que decía que fueron a hacer misiones en el África y que como los indígenas del lugar donde llegaron estaban desnudos, ellos los dejaban desnudos. Y uno de los que estaba allí dijo, pero ¿cómo va a ser bueno que los dejen desnudos? ¿Qué dice la Escritura sobre la desnudez? Y esto no es un punto de costumbre, no le estamos diciendo que vistan como nosotros, pero lo que sí les estamos diciendo es que hay un problema serio frente a la desnudez, no los pueden dejar desnudos. O a los grupos donde, también me contaba un misionero, los grupos donde hay poligamia. Entonces porque es aceptada la poligamia dentro de esa tribu o dentro de ese país, nosotros no vamos a predicar lo que dice la Escritura. Los vamos a dejar en su pecado. No, hay cosas que sí son de costumbre, no que los hombres tienen una oreja más larga que la otra porque se la agarran por acá. Deje que la oreja le crezca por donde le quiera crecer, eso no es problema. Que las mujeres se rapan y los hombres tienen el pelo largo, bueno, se ven feos, pero déjenlos.
Ese es parte de su costumbre. Pero lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios, eso no es negociable. No es negociable. De hecho, alguna vez hablaba con un misionero amigo que es misionero acá en La Guajira, en la parte de la Alta Guajira. Y me decía que tenía un varón que creo que tenía 3 esposas. Y cuando él lo confronta con la palabra, él le dice, mira, no me acuerdo el nombre, mira, no puedes tener 3 esposas. La Biblia dice, cada uno tenga su propia esposa en santidad. Así que tienes que tomar una decisión. Y me dice mi amigo, Alex, ¿tú sabes a quién escogió el muy sinvergüenza? Un señor ya de edad. Y yo le dije, ¿a quién? A la más joven. Entonces uno se queda pensativo en todo este tema el tema cultural. No, cuando la cultura es pecaminosa, el evangelio tiene que cambiar la cultura, porque no pueden quedarse viviendo de la misma manera. Pero bien, en el presente, ya regresemos a nuestra clase, también hay que observar la conveniencia muchas veces de usar una iglesia local de una denominación diferente cuando entramos a un país, por ejemplo, que tiene un gobierno difícil. Por ejemplo, los países comunistas tratan de mantener el control sobre la iglesia. En Cuba todas las iglesias tienen que estar registradas, ese no es el problema, sino que el gobierno quiere verificar lo que se predica desde el púlpito. Ese es el problema. Y así igual en China y peor en Corea del Norte, donde no hay libertad. Entonces allí se requieren permisos especiales para poder entrar a predicar y demás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos pasar por turistas y predicamos? No. Si el país tiene un medio regulativo, úselo. Porque, y ahí sí concuerdo con Arby Kuiper, uno de los holandeses, no es Kuiper, no es Abraham Kuyper, el otro escritor, sino el que escribe Evangelismo Teocéntrico. Kuiper dice que es ingenuo pensar que podemos saltarnos el muro puesto por estas dictaduras y ser héroes contemporáneos. Y también dice en su libro Evangelismo Teocéntrico, o hace una aclaración saludable, dice, la posición tomada algunas veces de que la iglesia, a causa de su carácter espiritual, tiene que rehusar todo contacto con los gobiernos civiles es totalmente insostenible. Representa la idea anabaptista en sus peores tiempos. No puede divorciarse de este modo lo espiritual y lo natural o humano. Ambas son creaciones divinas y el Dios único se ha revelado en ambas esferas. Yo no sé si usted recuerda, los anabaptistas fueron llamados reforma radical, aunque no eran reformados. Fueron tan radicales que fueron perseguidos por el catolicismo romano y por los reformados. Ellos no querían nada que ver con el Estado, absolutamente, se negaban a cualquier tipo de guerra, eran pacifistas extremos. El anabaptista aborrecía el Estado. Esa convicción llegó incluso a las iglesias evangélicas el siglo pasado, donde el Estado era el enemigo. El Estado puede llegar a ser enemigo cuando se opone totalmente al Evangelio, pero no necesariamente el Estado puede ser el enemigo, puede haber una convivencia pacífica entre uno y otro. Entonces, lo que pasa muchas veces es que al entender nosotros que nuestra ciudadanía no es de este mundo, creemos que eso implica que tenemos derecho a hacer lo que queramos, y no, hay que pedir muchas veces los permisos adecuados, porque de otra forma no vamos a poder lograr el cometido de predicar la palabra. Ahora, finalmente, hablemos sobre el sostenimiento de las misiones conjuntas. ¿Cómo se sostienen los misioneros? Durante el siglo pasado y los 2 anteriores, los recursos venían de países más desarrollados, como ya hemos mencionado, tanto en misiones conservadoras como en la mal llamada misión liberal, que no es más que propaganda. Pero el enfoque de esa ayuda empezó a cambiar, sobre todo en la última década del siglo pasado y las 2 décadas del siglo presente. ¿Cuál fue la razón? Que muchos se cansaron de entregar dinero a congregaciones en países en vía de desarrollo para construir templos, hospitales, colegios, pero realmente nunca se constituían las iglesias, sino que las iglesias
terminaban siendo iglesias pequeñas, con personas poco entrenadas. Los hospitales perdieron su capacidad, dejaron de ser buenos hospitales. Las universidades se volvieron un nido de ratas. En los colegios se robaban el dinero que iba para los profesores y terminó siendo un verdadero desastre. Y aquí el latino parece que nos hubiéramos acostumbrado a la subvención de muchas maneras y no quisimos trabajar. Yo recuerdo que un gran amigo, ustedes conocen al pastor David. El pastor David dice que en Latinoamérica muchas veces transforman el Salmo 121, ¿se acuerdan? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él dice que aquí muchos pastores lo que dicen es, alzaré mis ojos hacia el norte. Porque realmente quieren que todas las cosas se la den y no puede ser. La iglesia tiene una responsabilidad enorme en temas como el sostenimiento de los pastores, la búsqueda de un local, el pago de arriendos y tantas cosas que la membresía tiene como obligación en su pacto y demás, ¿cierto? Que no necesito decirlo porque todos ustedes lo saben y la mayoría son hombres y mujeres responsables con eso. Pero el tema es que muchas veces se pierde la perspectiva, la visión de lo que realmente o cómo debemos sostener las misiones. Es más, hay iglesias que se duermen en el sostenimiento de misiones. Parece que se aparta dinero para todo y nos olvidamos que eso es lo más importante dentro de todo esto, de llevar el evangelio hacia otros lugares. Sí, y es muy doloroso cuando no se ve que alguien diga, miren, aquí hay un dinero apartado para misiones, porque como predicaba nuestro pastor Odu decía que muchas veces cuando se habla de misiones se está pensando en costo-beneficio. ¿En qué me beneficia? Pues tú en nada, el reino en todo. Sí. Y el problema ha sido también que durante muchos años también se le ha hecho ver a las personas como que tiene que ver una retribución directa por lo que ofrenda. Y eso no es así. Nosotros no damos para recibir, sino de lo que Dios nos dio, de lo que recibimos damos. Esa es nuestra postura sobre eso. Ahora, sobre misiones, mire lo que dice Filipenses, voy cerrando, Filipenses 4, del 15 al 20. En su casa pueden leer desde el 10 al 20. Dice, y vosotros mismos sabéis, Filipenses, también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Leí en la Biblia de las Américas. Entonces, aquí aparecen principios que son hermosos para lo que tiene que ver con la misión. Nos ayuda a entender el deber de las iglesias locales, pero incluso en esta parte vemos que una iglesia que no necesariamente es la del apóstol Pablo, está apoyando la labor misionera, trabajo conjunto. ¿Es pecado entonces enviarle una ofrenda a un misionero que sabemos que es un hombre de Dios, un hombre santo? No, no es pecado, no es pecado, para nada. Y qué bueno que eso se haga, pero también ocupémonos en nuestras iglesias. Roger Greenway, en un libro maravilloso sobre misiones, que se llama Vayan y hagan discípulos, nos recuerda que tanto en 1 Corintios 9:14 como en textos del Antiguo Testamento, Levíticos 7, 28 al 36, Números 18, 8 a 21, el pueblo sostenía a quienes predicaban y a quienes iban a predicar en otros lugares. Y el Nuevo Testamento no se limita a que la iglesia local sea la que da. El texto que usamos para la ofrenda
Primera a los Corintios 16 del 1 al 2, bueno, se extiende hasta el 4, nos dice que la iglesia apoyaba a los santos de otros lugares. Y no solo en temas de misiones, sino en temas de problemas de hambre, sostenimiento, vestido y otras ayudas que fueran necesarias. Entonces, el sostenimiento conjunto también puede darse en el apoyo conjunto de las misiones. Amén.